pues ustedes ya me conocen, ya saben que soy la psicóloga Ángeles Gutiérrez, ya hemos tenido transmisiones en vivo, creo que no va a ser necesario que tengan que ver necesariamente mi rostro, tuvimos temas con la cámara, así que voy a darle la bienvenida a nuestro invitado especial. Yo sé que ahorita fue complicado por todo este tema de la configuración de la cámara, pero vamos a comenzar. Primero que nada, bienvenidos a todos, buenas noches. Quiero darles la bienvenida a nuestra transmisión de la segunda etapa de las transmisiones en vivo de cada año. La primera etapa fue antes de junio, que dimos ahí invitados especiales también y temáticas, y esta es la segunda. Así que el tema de hoy que vamos a tratar está muy interesante. Son las carreras universitarias y su legitimidad versus influencers. Así que, pues, el día de hoy ustedes están viendo en su pantalla al doctor Francisco Javier Barrón Palacios. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Ángeles, muchas gracias. Bueno, todavía no tengo el grado, pero pues estamos trabajando para obtenerlo. Para obtenerlo. Yo sé que estás en curso, pero bueno, ya llevas al menos del año pasado en el doctorado. ¿Estamos de acuerdo en educación, verdad? Sí, es correcto. Perfecto, entonces, pues bueno, en este caso yo sé que todavía no está el grado ahí, pero estás en ese proceso y para mí es un honor que estés aquí. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias. Sé que me gustaría primero partir con un poquito de tu currículum, si me permites. Primero, pues bueno, tuviste la licenciatura en psicología por parte de la UNAM, una maestría en gestión educativa por parte de la Universidad de TAC, y bueno, actualmente en la Universidad UTEL estás haciendo el doctorado en educación. He visto en tu trayectoria que, bueno, has manejado y liderado capacitaciones, seguimiento de alumnos de bootcamps, has ejecutado protocolos de comunicación, seguimiento para asegurar el éxito estudiantil, creación de contenidos visuales, manejo de plataformas, y bueno, entre toda tu trayectoria lo que veo es que tu mayor campo es el tema de la docencia. También fuiste docente en la licenciatura de la Universidad de UTEL, que todavía sigue siendo parte de la actualidad. Además, también de la lideración de capacitación de bootcamps a alumnos, también es parte de lo que haces actualmente. Y bueno, has sido coordinador académico de maestrías. Esto fue en Emeritus Latam en el 2021 al 2025, pero fue en febrero de este año. Ahorita nos platicarás cómo ha sido tu experiencia en todo ello. Y bueno, también has sido docente de la Universidad Unitec, del Emeritus Latam, también fuiste analista de Back Office, y bueno, la verdad es que a mí me da mucho gusto que estés aquí presente. Yo te conozco de tiempo y sé que eres un profesional increíble, eres muy listo, muy inteligente en muchas cosas, y la verdad es que hoy queremos aprender de ti, demasiado de ti. Así que, pues el tema de hoy es hablar de las carreras universitarias y su legitimidad, justo por ser tu campo principal. Pues me gustaría saber un poco de toda esa trayectoria que tienes desde la licenciatura con alumnos y en maestrías con alumnos. ¿Cómo ves actualmente esta problemática, que yo le llamaría así, sobre la elección de la carrera? ¿Qué tantos alumnos eligen una carrera? Y obviamente pues un posgrado posteriormente con una conciencia de lo que realmente quieren estudiar, porque actualmente pues hay adolescentes, y yo lo hablo desde la parte clínica, que en el consultorio llegan pacientes adolescentes con mucha dificultad y muchas dudas de qué quieren ser, quieren hacer mil cosas, y por eso le pusimos aquí al tema versus influencers, porque pues también está muy relacionado el tema del ganar dinero, tener una posición económica, llamémosle, dentro de la alta, de la media a la alta, pero ya no hay ese propósito de elegir una carrera. Entonces, ¿tú qué nos podrías platicar sobre tu experiencia con respecto a tus alumnos? Sí, claro que sí. Bueno, yo llevo laborando 8 años en la parte de la educación superior, fundamentalmente en el sector privado. Uh-huh. Considero que la crisis de la educación superior tiene bastantes factores. En primer lugar, si atendemos a cuál es la función de la educación superior para la sociedad y para los gobiernos, entre otras cosas es solucionar problemas, ¿no? Muchas veces entendemos que el profesionista tiene que estar orientado a solucionar problemas que la sociedad le demanda, y eso por una parte es correcto, está contemplado en la legislación educativa, en la Constitución, en la Ley General de Educación, incluso en la Ley Federal del Trabajo, está todo esto contemplado para la formación de profesionistas, y en ese sentido
la solución de problemas de la sociedad y de los países solamente lleva a que la educación tenga un uso o una instrumentalización utilitaria, es decir, simplemente para mantener el status quo, las cosas como están funcionando actualmente. Sin embargo, en los últimos 20 o 30 años, con la desordenada o con el desordenado avance tecnológico que hemos tenido, no hemos tenido el tiempo ni las ganas, honestamente, como sociedad, como pueblo y como humanidad, de detenernos a pensar cuáles son las implicaciones de estas tecnologías en la vida diaria. Y bueno, cada vez estamos avanzando más rápido. Hace 15 años estábamos entrando a la época de las redes sociales y hoy estamos peleando porque la IA no nos quite nuestros trabajos, como se tiene mucho el temor actualmente. Entonces, bueno, en primer lugar, creo que la crisis de la educación superior tiene que ver con la identidad de los jóvenes, la identidad de las personas que en un mundo ya lleno de opciones de consumo, de exposición en redes y de vivir lo más rápidamente posible, pues se pierde de vista el objetivo, uno de los objetivos del ser humano, que es la vista a largo plazo, ¿no? La consecución de metas a largo plazo, la formación de una identidad a largo plazo. Creo que eso es una de las primeras cosas que se me vienen a la mente cuando hablamos de que los jóvenes ya no quieren estudiar más allá de, si acaso, a veces la secundaria. Claro. Bueno, ahorita mencionaste sobre planes a largo plazo. Fíjate que eso no se visualiza actualmente. Bueno, no sé, ahorita podrían los jóvenes considerar que hay planes a corto plazo y lo consideran inmediato. También, ahorita que lo dices, pues sí considero que tiene que ver mucho con el estilo de vida, en la cotidianidad, sobre cómo tenemos las cosas tan inmediatas, tan rápidas, justo por el uso de las tecnologías, la manera en la que incluso pues, podemos obtener cierta información o ciertas cosas que es en menos de un minuto cuando tú buscas en internet algo. Evidentemente eso hace que tengamos menos tolerancia, menos capacidad de adaptarnos a los cambios porque todo es rápido, todo es inmediato y obviamente pensar en un plan a largo plazo que podríamos, bueno, yo sé que hay personas que pueden considerar un largo plazo quizá 10 años, pero para mí un largo plazo podría ser algo de 3 años para arriba, mediano plazo quizá algo de 2 años, de un año, corto plazo meses, ¿no? Entonces, ya pensar en que tenemos que planificar nuestro estilo de vida, en el caso de los adolescentes, a un largo plazo, después de 3 años en adelante, pierden la constancia, pierden la capacidad de resiliencia y evidentemente pues sueltan justamente pues una meta que parecería tener que trabajarse demasiado, ser un sacrificio. Justo dentro de la baja tolerancia ya no hay sacrificios, ¿no? Ya es como, requiero ganar dinero, requiero tener un trabajo rápido, pero no me voy a esforzar. E incluso los trabajos a nivel organizacional también pues están teniendo estas dificultades con los, en este caso, empleados también que vienen de generaciones actuales o al menos de las más recientes, donde también no hay pues sí, es más complicado mantener empleados en un periodo largo como antes, que había trayectorias hasta de 30 años de trabajo, ¿no? Entonces sí considero que lo que mencionas es clave para considerar que un estudiante, un alumno de secundaria, por ejemplo, pues haga planes a largo plazo. ¿Qué opinas tú, Javier, con respecto a, en este caso, las carreras universitarias? ¿Te llegan alumnos con una conciencia de lo que están tomando, de lo que están estudiando y eligiendo? ¿O si hay esa deserción, que me imagino que pues eso no es nuevo, siempre hay deserción a lo largo de la carrera? Entran 1000 alumnos y terminan, pues la carrera la terminan pocos, que es el efecto embudo. Pero bueno, hablando de las licenciaturas, en este campo que tú estás en la educación, ¿qué tanto has notado que los alumnos llegan con conciencia de lo que están estudiando? Muy poca, en realidad esto es un problema de dos partes, particularmente en la sociedad latinoamericana y particularmente en la mexicana. Por una parte, la educación media superior en México carece de instrumentos de orientación vocacional efectivos. En el CCH, yo cursé CCH, el bachillerato en CCH Azcapotzalco, y tuvimos algún tipo de orientación respecto de aplicación de test vocacionales que nos ayudan pues justamente a determinar las habilidades para las que uno puede estar más apto
Ajá. las áreas en las que podemos incidir de manera más efectiva en la sociedad y también considerar, por supuesto, los gustos personales. No es lo mismo ser bueno en algo que me gusta hacer algo. Si coinciden ambas cosas, Ajá. podemos determinar una pasión y una vocación y podemos dedicarnos a una profesión enfocada en ello, pero cuando los intereses y las habilidades no empatan, viene el problema de la elección, de elegir a lo que soy bueno, a lo que me gusta o a lo que puedo ganar dinero. Entonces, esa es Ajá. por una parte, ese es un problema sustancial de la educación media superior en México, la falta de instrumentos o programas de orientación vocacional, pero el que yo considero más importante es el hecho de que tú y yo sabemos que el cerebro, las estructuras cerebrales no dejan de formarse, de constituirse, inclusive de Ajá. conformarse totalmente en el ser humano, sino como hasta los 25 años. Claro. Y la elección de carrera, en el peor de los casos, más bien en el mejor de los casos, viene a los 17 o 18 años, ¿no? Que es la edad a la que el promedio del joven mexicano se espera que ingrese a un centro de estudio, sobre todo escolarizado, y ahí viene la tercera parte. La educación es otra de las estructuras que no ha tenido una actualización infraestructural en México, en el sentido de que la mayoría pues sí, de las instituciones de educación superior públicas solamente o en su mayoría funcionan en modalidad presencial, en modalidad en la que se tiene que dedicar pues prácticamente todo el tiempo de la vida de una persona durante 3 o 4 años para Ajá. estudiar una carrera que eventualmente pues también puede ya resultar obsoleta en cuanto a planes de estudio, porque Ajá. también la burocracia en cuanto a la configuración de programas de estudio, aprobación de planes de estudio y toda esta parte pues un poco más aburrida de la educación, pues tiene que ver. Entonces yo creo que estas son las tres partes las tres causas por las que la educación superior está en crisis y que repercute directamente en el usuario final, que es el estudiante, el recién egresado de la preparatoria que ahora desea saber qué va a hacer y se enfrenta a la realidad mexicana, sobre todo de tener que comenzar a aportar un gasto al hogar familiar, que es la realidad de la sociedad mexicana. Ajá. Sí, ese tema sobre aportar económicamente a la familia, y bien lo dijiste, de la sociedad mexicana, es una variable que lamentablemente, híjole, está complicado porque ni al docente, ni al psicólogo clínico, o sea, o sea, ni a la misma familia le podemos tener como un control en ello, ¿no? O sea, sí es un sistema completamente social y muy grande, o sea, es un monstruo para poderlo trabajar, entonces, o sea, para poderlo reducir, eso ya es un tema como muy ajeno, por así decirlo, al hacer algo, ¿no? El docente podría hacer muchas estrategias y técnicas que le permitan al alumno trabajar sus habilidades, sus cualidades desde tempranas edades, pero la realidad es que en la necesidad, pues sí, esa es otra de las variables. Que bueno que la mencionas porque tenemos que estar consciente de ello, sin embargo, vamos a dejarla en paréntesis para quizá no abordarlo como desde otra línea. Y justo ahorita que mencionas también que viene pues que hay una elección de carrera cuando están en sus 15, 16 años para poder iniciar una licenciatura, elegir justamente pues qué es lo que van a estudiar. En efecto, hay un proceso bien complicado, o sea, eso es real que no hay un trabajo a conciencia de qué es lo que quieres dedicarte. Y creo que aquí hay algo valioso a los padres de familia. Creo yo que les ha rebasado la situación de la actualidad, o sea, las redes sociales, el marketing, no hay manera en la que el papá pueda hacerle ver, o al menos no desde su sistema familiar. Creo que aquí los papás les haría falta, aunque sea difícil, porque ellos también tienen un tiempo, un trabajo, pero sí les haría falta capacitarse, trabajar más en cómo está la sociedad actual, porque todos partimos de una experiencia personal. No, y lo podemos saber, nuestros abuelos hablaban de cómo era su estilo de trabajo, nuestros padres nos hablan de su estilo de trabajo, y evidentemente el adolescente ahora, o llamémosle también los que están egresando de una carrera universitaria, pues están en un tema, bueno, no es un tema, sino en esta variable más del manejo de las redes, de la información y del Internet, que los padres o nuestros abuelos
pues no, nunca tuvieron esa experiencia. Entonces es complicado hacerle ver al hijo que tiene que estudiar, que tiene que esforzarse, porque ellos vienen de un contexto distinto. Y creo que ahí vienen muchos problemas con los padres y los adolescentes. No los entienden, no saben cómo guiarlos, no saben de qué manera apoyarles a elegir una carrera. Yo te puedo decir que tengo pacientes que ya tienen una carrera y que pues son buenas o buenos en lo que están haciendo, están por terminar su servicio social y demás, y les cuesta trabajo saber que ese tipo de trabajo va a tener un estilo de vida muy matado, ¿no? En este caso hablemos de médicos, por ejemplo, o hablemos de enfermeras, enfermeros, que saben que es un tipo de trabajo con alta demanda y que aunque les apasione su trabajo, difícilmente se quieren ver alejados de una vida personal, porque evidentemente ahí hay guardias, hay infinidad de cosas que les complica tener una vida dentro de lo normal, ¿no? Por así decirlo, un estilo de vida distinto. Entonces, sí hay una situación ahí complicada para los padres de familia, porque sí considero que les puede costar trabajo. Tú como docente, ¿tienen ustedes, pues ya me dijiste que hay, pues estas materias que les permiten a ellos elegir qué les gusta, en qué eres bueno, porque es muy diferente. Una cosa es que te apasione algo, que seas muy bueno en algo, y otra cosa es que te quieras dedicar a ello, porque todos nos basamos en que eres bueno, en eso tienes que trabajar. Y a lo mejor no te agrada, o sea, no quieres vivir de ello, puede ser como un hobby, otra forma de desarrollarte personalmente, pero no necesariamente dedicarte a ello. ¿Qué nos puedes sugerir con respecto a, como docente, pues sí, qué pueden hacer los docentes en ese trabajo de dirigir al alumno, que no es 100% su responsabilidad porque también influye la familia, pero de qué manera apoyar al alumno, incluso desde de educación básica? Bueno, yo enfocaría al respecto de la elección de carrera y de aprovechar mucho mejor los recursos tanto estatales como personales si se va a acudir a una universidad privada. Desde el bachillerato atender esta parte de la orientación vocacional, o sea, eso es clave, pero también, insisto, o sea, la edad a la que las personas tienen que tomar la elección de carrera usualmente, porque estamos hablando de un escenario ideal en el que las personas, los jóvenes no reprobaron materias a lo largo de o reprobaron años de escuela a lo largo de su trayectoria, o que no tienen problemas económicos que les hayan hecho interrumpir sus estudios. Entonces, si nos acudimos al escenario ideal en el que el joven de 17, 18 años tiene que elegir carrera, insisto, tiene que existir un buen programa de orientación vocacional, pero también hay que considerar pues el aspecto propio de la edad de las personas, que estamos en un momento de la vida en el que seguimos siendo adolescentes prácticamente, aunque tengamos 18 años y seamos legalmente adultos, nuestro cerebro sigue en configuración. Entonces, atender desde el bachillerato la formación de competencias también. No solamente basta con detectar para qué soy bueno habiendo recorrido el programa de estudios oficial. También hay diversos esfuerzos en diversas instituciones para implementar programas que mejoren ciertas competencias. Por ejemplo, en el bachillerato en muchos bachilleratos de índole privada, existe lo que se llama el bachillerato internacional, el IB, que es un programa como adicional al programa educativo que tienen, en el cual se forma a estos estudiantes para poder, si tienen la oportunidad o si tuvieran la oportunidad de estudiar en otro país el bachillerato, tengan marcos similares, que no importa que el programa de estudio en México sea uno muy distinto al de Canadá o al de Estados Unidos, el IB proporciona competencias y habilidades para poder estudiar en otros países. Ahora, si no se tiene la posibilidad de estudiar en otros países, aún así el estudiar un IB brinda muchas ventajas porque ayuda también a configurar distintas competencias que van a ayudar a lo largo de la vida, no solamente a pasar materias, a pasar asignaturas, a pasar de año y luego conseguir un puesto en una universidad. No, van a desarrollar competencias que se pueden utilizar a lo largo de la vida. Y eso se puede hacer desde la primera infancia. O sea, tú conoces perfecto que las personas que tienen una mayor exposición a destrezas, habilidades, a conocimientos, a absorber capital cultural, pues suelen tener mejores rendimientos y también mejores herramientas, tanto cognitivas como emocionales. Entonces, en primer lugar, pues sí, los padres deben
estimular a sus hijos cognitiva y emocionalmente, físicamente, deportivamente, y no soltar, no confiar en que solamente un programa de estudio determinado pueda brindar todas las habilidades y herramientas. No es correcto. Y entre más herramientas y habilidades los chicos desarrollen, creo que podemos llegar a aprovechar los programas de orientación vocacional de manera más efectiva. Claro. Fíjate, dijiste algo valiosísimo. Comúnmente los padres sueltan a sus hijos cuando ya pasan la secundaria. Bueno, al menos en la sociedad mexicana de repente es como, bueno, ya está grande, ya puede irse a la preparatoria solo, sola, ya se dedica a hacer sus cosas, pero olvidamos que finalmente siguen en ese constructo de elegir su futuro. O sea, están muy presentes en kinder, bueno, depende, ¿verdad? Pero vamos a llamar que la mayoría de los padres piensan que el alumno requiere más de su apoyo cuando son más pequeños. La primera infancia, la segunda infancia es donde más están presentes. Pero cuando son adolescentes tienen cierta autonomía, tienen ya evidentemente también otro tipo de elecciones, fiestas, amigos, salidas, pues empiezan a soltar y nada más consideran los padres que hay que estar presentes para saber que van y cumplen con su escuela, con su horario, con su jornada académica, tareas, mientras los vean trabajar, pues listo. Pero están omitiendo algo bien valioso que tú acabas de decir, o sea, esta cuestión de pues no solamente dedicarse o confiar en el sistema educativo, que comúnmente es lo que más se visualiza o se vive así, consideran que cuando ya el niño está, el adolescente está justamente en la escuela, pues ya cumplieron, ¿no? Ya cumplieron con su parte y empiezan a soltar cuando es una de las etapas, una de muchas cuestiones, porque pueden elegir conductas de riesgo o están en conductas de riesgo, pueden elegir ciertos caminos distintos, están eligiendo obviamente amistades, vienen sus primeros noviazgos, sus primeras relaciones sexuales, entre muchas cosas que no pensamos en lo que mencionaste tú, desde el deporte, la parte académica, o sea, dotarlo de todas las áreas justamente del desarrollo que permita que el alumno, en este caso bachillerato, decías tú en ese nivel, pueda tener esa capacidad de decir, ya entendí qué es lo que me está gustando y me inclino con tal cosa. Además de que, bueno, ya no se vive tanto, pero sí es una realidad que los padres también tienen idealizaciones de los hijos sobre qué estudiar. Si vienen de una familia de doctores, pues quieren que sean doctores, ¿no? Si vienen de una familia de maestros, pues quieren que sean maestros. O sea, también hay como mucho, se les deposita a los hijos cosas que los padres no hicieron. Y eso también es otra de las consecuencias a nivel emocional, desde la parte clínica, yo lo veo así, a nivel emocional, que influye demasiado en que los hijos entonces dejen de sentirse apoyados por los padres y pues entonces terminen eligiendo la carrera hasta que ya están justo a nada de hacer el examen, ¿no? Por ejemplo. Yo considero incluso que la elección de carrera, pues en efecto coincido contigo en que no estamos en una edad para poderla elegir porque seguimos en ese proceso de desarrollo y constructo, pero desde el momento que estamos pasando a la preparatoria, al bachillerato, hay ya, ¿cómo explicarlo? Ya puedes tú elegir qué tipo de escuela quieres de acuerdo al área, porque justo, y lo digo por experiencia propia, yo recuerdo que cuando hice mi examen a la al bachillerato, pues no sabía tampoco qué elegir. Entonces no escogí una escuela que me diera las herramientas para tener un pase automático a la universidad. Y esa es otra de las cuestiones que se viven en la sociedad mexicana. Cuesta muchísimo trabajo quedarse en un lugar, ya sea a nivel de preparatoria, y no hablemos de universidad, es más complicado. Y obviamente entre que hagas posibilidades de exámenes, ya sea una, dos veces, tres veces, pues evidentemente termina pues a una persona, en este caso que está en ese constructo, que sigue siendo adolescente, pues termina desanimándolo a seguir intentándolo y pues mejor prefiere ocupar otro tipo de medios para poder vivir, ¿no? En este campo ya a nivel económico. Entonces, pues bueno, me agrada mucho cómo lo manifiestas tú y cómo lo estás expresando. Cuéntanos tú qué opinas con los influencers o los creadores de contenido. ¿Crees que es lo mismo? ¿Consideras que tienen una diferencia? Porque ya incluso, pues sabemos, y yo lo puedo decir porque soy parte también de las redes sociales,
pero también habemos profesionales que ocupamos las redes para dar a conocer este espacio que estamos teniendo tú y yo, viene siendo finalmente parte de una red social y que al menos la intención de la página es hacer llegar a gente, ya sea ahorita quienes nos están viendo, ya sea que después lo vean, lo reproduzcan y demás en video o en YouTube. La idea es dejar un granito de arena a la sociedad, a la comunidad, que conozcan cosas, que tengan un poco de información para poder tener una vida distinta, una salud emocional diferente. Sin embargo, ¿qué diferencia tú consideras que hay entre creadores de contenido? Tú en este caso que mencionaba, bueno, en tu CV, en tu semblanza, yo hablaba de los bootcamps y los influencers. Bueno, para empezar, no hay que confundir el término. Yo creo que tú y yo sabemos que no son la misma cosa, pero vamos a explicar un poquito a la audiencia. Sí, claro, el creador de contenido, pues básicamente es cualquier persona que se dedica a la creación de medios audiovisuales y textuales para verter en un recipiente. O sea, ¿qué contiene el contenido? Bueno, pues las redes sociales. Esta labor es muy loable y, como bien lo mencionas, es utilizada como una herramienta de divulgación científica para diversos profesionistas, científicos y artistas, pero pues también hay que tomar en cuenta que no es una forma de comunicación regulada, ¿no? Nosotros como creadores de contenido no tenemos el conocimiento de ciertas normas, de cierta ética en la comunicación, etcétera, que sí tienen otras profesiones que tienen, por ejemplo, los periodistas. Y aquí quiero empezar a hablar de los influencers. Los influencers son personas que se posicionan mediante redes sociales, que, como su nombre lo dice, intentan influenciar, intentan promover una agenda, una línea, una forma de pensar, ¿no? Y puede ser una forma de pensar muy noble, muy positiva, muy en áreas de mejorar a la sociedad, y puede ser todo lo contrario, no precisamente porque desee destruir a la sociedad o causar daños, pues no sé, en algún aspecto, sino que se abre el espacio a la desinformación, a las fake news, se abre el espacio también a personas que intentan o se dan las ínfulas de conocer un tema o una profesión cuando no tienen los permisos, y entonces ahí es donde caemos en lo peligroso que pueden ser las redes sociales, en el sentido de que están poco reguladas, y que las personas también, pues a veces, en el afán de querer compartir sus ideas, sus sentimientos, su vida diaria, al no tener una regulación, al no tener conocimiento de lo que su arrastre como influencer tiene y puede ejercer en la sociedad, yo creo que hay una peligrosidad muy alta, y es por eso que me gustaría, pues sí, abordar este debate entre a quién seguir en redes sociales o a quién hacer caso, en los influencers o a los profesionistas, que como tú y yo intentamos, pues, bajar temas complejos que para los que nos hemos formado para el público en general. Sí, claro. Claro, bueno, ahí incluso podemos caer, todos, creo, bien lo dijiste tú, no están regulados, porque cualquier persona puede subir información, ¿no? En su momento estaban los blogs, que eran como muy comunes. En su momento, bueno, YouTube finalmente sigue siendo una plataforma muy buena de información, pero también ya ahorita lo más inmediato es TikTok, y yo creo que ahí me quedo porque ha de haber más cosas, ¿no? Que a lo mejor desconozco yo también con respecto a las aplicaciones o plataformas, porque siempre diario estamos teniendo cosas nuevas en Internet. Entonces, o sea, en su momento podemos caer en no tener ver información, o sea, de repente puedes buscar algo, te aparece lo primero, y bueno, en este caso los adolescentes o algún estudiante que quiere obtener rápidamente la información, pues también ya está muy usada la tecnología para poderse elaborar un ensayo. No sé qué tanto tú has sido testigo de que no sé cómo sea tu manejo de las clases y demás en el caso de los alumnos que tú tienes en licenciatura o en maestría, pero ¿has detectado algún alumno que abusa del uso de la tecnología para hacer sus tareas, para ir notando finalmente que ya no hay una persona que le guste pensar, que sino le guste simplemente elaborar rápidamente las cosas solo por cumplir?
Sí, me ha tocado recibir trabajos y actividades este, con uso de inteligencia artificial. Hay herramientas que se incorporan en algunas universidades, una muy famosa es Turnitin, en la cual Turnitin hasta donde yo la utilicé no era una herramienta para detectar el uso de inteligencia artificial, pero sí para detectar plagio, para detectar si los estudiantes copiaban los trabajos de otras personas, si citaban o si tomaban información en internet sin citarla debidamente, etcétera. Entonces existen mecanismos para descubrirlo. Yo no utilizo estas plataformas. Yo las veces que lo he detectado han sido porque algo me suena demasiado técnico para un estudiante de licenciatura, algo me suena de algún concepto que no habíamos visto en clase y de repente me lo ponen en un trabajo y me parece raro, empiezo a buscar y resulta que sí es una información tomada de internet sin cita adecuada, etcétera, ¿no? Entonces sí lo he encontrado. Y bueno, aquí también quiero poner en órbita el hecho de que el cerebro humano, nuestro sistema nervioso, nuestros aparatos cognitivos, nuestras estructuras cognitivas a lo largo de la evolución se han desarrollado durante miles de años para que ahorremos energía en la toma de decisiones, ¿no? Nuestra cabeza, nuestro cerebro es un órgano que consume muchísima energía, consume el 20% de la energía total del consumo del cuerpo, y para la toma de decisiones en la antigüedad, en la supervivencia en la sabana o donde sea que estuviera el ser humano, necesitaba ahorrar energía para otros aspectos también importantes. Y en la toma de decisiones y también en el consumo de información hay algo que se llama sesgos cognitivos, que seguro tú conoces muy bien. Uno de estos sesgos cognitivos es el efecto Dunning-Kruger, que básicamente es cuando una persona comienza a saber un tema. Por ejemplo, cuando una persona entra a la universidad y empieza a ser bombardeada de información de diferentes materias sobre su carrera, y en el primer semestre se cree un erudito, se cree un genio, presume con sus amigos que estudiaron otras cosas, y es que yo esto, es que yo otra cosa. El efecto Dunning-Kruger es básicamente que cuando empezamos a conocer algo, sentimos que conocemos todo sobre ese tema. Y conforme vamos avanzando en el estudio de ese tema, vamos viendo que conocemos en realidad muy poquito de ese tema. Entonces, lo que pasa con los influencers es que descubren algo, encuentran un concepto nuevo, lo ponen y lo ilustran y lo dan a entender a una población en busca de generar contenido, lo cual es lícito y no hay ningún problema en ello. Sin embargo, muchas personas, tanto las personas que lo exponen sin conocerlo perfectamente como las personas que lo consumen y luego lo transmiten con la autoridad que pudiera tener alguien que se formó en ello y que pueda tener una voz más autorizada, pero no es así. Entonces, ese es otro peligro de las redes sociales, el hecho de que, como tú dices, consumimos un video, 2 videos de TikTok, confirma lo que yo pensaba y me pongo a decirlo a todo mundo y luego cuando se descubre que no era así, pues igual y tampoco somos capaces de defender, de reconocer nuestro error y asumir que nos equivocamos al mencionar una información equivocada por este sesgo cognitivo. Y no es algo malo, es una forma en la que funciona el cerebro, pero también tenemos que ser conscientes de este tipo de cualidades que tiene nuestro cerebro que nos ayudan a sobrevivir, pero que también nos lleva a consumir información y a defender información de manera equivocada o de manera prematura. Entonces, los influencers conllevan ese peligro. Y otra cosa muy importante, hace un momento hablé sobre que comunicativamente nosotros como psicólogos o como maestros, etcétera, si no hemos llevado una formación de comunicación, no entendemos cómo funciona la transmisión de la comunicación, de la información, y tampoco tenemos límites ni líneas editoriales o éticas, no las tenemos. Un teórico de la comunicación, que fue Marshall McLuhan, decía que el medio es el mensaje, es decir, no solo importa qué decimos, sino por qué medio lo decimos. No es lo mismo expresar un fenómeno o un concepto en un video de 10 minutos de YouTube que en un video de 25 segundos de TikTok. Puede decir lo mismo, puede resumir el video de 25 segundos lo mismo que un video de 10 minutos en YouTube, pero el medio no es lo mismo. Nuestro cerebro no procesa la información de la misma manera en 10 minutos que en 25 segundos. Esa es otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta, el medio por el cual consumimos información. Sí, claro.
Wow, pues es que en esa línea sí, bueno, todo esto se partió porque me decías que claro que has encontrado alumnos que de licenciatura que plagian o sea, hacen todo el plagio de la situación que tú pidas. Entonces, si a nivel licenciatura, esa es la parte que a mí me inquieta, a nivel licenciatura ya tienes ese tipo de alumnos que obviamente lo hacen por obtener rápidamente pues una calificación, una evaluación, el proyecto que se esté solicitando, imagínate alumnos más jóvenes, que si bien hablábamos hace un momento de la, impaciencia, la parte tan rápida que uno quiere obtener, pues para poder terminar el proyecto en algún, no sé, algún alumno de adolescente que es de secundaria y que de repente a lo mejor quiere hacer otra cosa, pues lo hace más rápido y no se pone a analizar. De hecho, yo lo he visto con alumnos, en el caso de pacientitos que puedo tener en algún punto, pues que no están entendiendo para nada la información, solamente están copiando y pegando, no necesariamente desde la computadora, puede ser solamente hasta de un libro a tu cuaderno, pero es copia y pega, no se entiende nada, estás diciendo tú ahorita sobre los videos, ¿no? Video de 10 minutos, un video de segundos, completamente de acuerdo contigo sobre cómo estamos recibiendo la información. Y bueno, en este caso, ¿qué pasaría, mi querido Javier, si algún alumno de, no sé, en este caso, de secundaria para bachillerato, no sé si tú has encontrado algún alumno que te diga que quiere ser creador de contenido o algún medio de marketing digital para poder ganar dinero y dirigirse, evidentemente, pues a evitar ya una carrera universitaria. Sí, claro que sí. Los niños de 7, 8, 9 años, si les preguntas qué quieren ser de grandes, ¿qué te dicen? Que quieren ser youtubers, que sus ídolos son MrBeast y no sé quién es más, y que quieren dedicarse a ello. Y una vez más, no está mal, ¿no? Ser creador de contenido en sí mismo pues, no es algo malo, es una herramienta más para, ya sea para promocionarse personalmente, para dar a conocer información legítimamente, o bien para formar una carrera sobre ello. No es sustantivamente malo ser creador de contenido. El problema es que también el uso de estas plataformas que en los niños lleva a no tener tolerancia a la frustración, a desear tener todo en el momento y las situaciones que los medios digitales lo permiten. Cuando tú y yo teníamos 5 años, 6 años para ver nuestro programa favorito, tenemos que esperar por lo menos un día para que volviera a pasar, ¿no? Y consumir comerciales en la televisión, etcétera. Y el día de hoy no tenemos esa restricción. O sea, en el pasado nuestros padres podrían dejarnos ver el programa favorito y cuando acababa, que probablemente hubiéramos dicho, quiero ver más tiempo ese programa y nuestros padres podrían decir, no, no podemos, no se puede, la televisión no funciona así. El día de hoy la inmediatez de nuestros dispositivos sí permite que los niños estén 3 horas en el celular viendo las canciones infantiles del momento durante 3 horas y al otro día otra vez y en el momento en el que lloren los niños lo hagan, ¿no? Entonces, esta parte de la exposición de los niños a redes sociales y a dispositivos electrónicos es bastante negativa, no solo porque ejerce una deformación en la estructura del cerebro, sino también en la parte de no tener tolerancia a la frustración y no aceptar también cierta, pues la autoridad de los padres en el sentido de no aceptar que no se les van a prestar los dispositivos, ¿no? Entonces, eso también como efecto colateral lleva justamente a los niños desear elaborar este tipo de contenido y plantearse a futuro hacerlo, ¿no? Sin embargo, en este momento, la inteligencia artificial ya está llegando a un punto en el que la inteligencia puede generar contenido. Y no solamente contenido audiovisual. Los creadores de contenido, si tú te pones a ver a los creadores de contenido más populares, poco a poco están empezando a repetir temas y repetir tópicos. Y lo que hace 5 años un canal de YouTube tenía un tema súper original que nadie más tenía y de repente empezaban a copiar a otras personas, ahora no es así. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial se está utilizando para generar guiones, para generar animaciones y para generar prácticamente todo un video. Entonces, estos niños que el día de hoy se plantean en el futuro hacer contenido para redes sociales, ya estaría obsoleto. no cuentan con que ya están generando herramientas que no que van a hacer ese trabajo, y no quiere decir que alguien no llegue a
a posicionarse de manera muy importante a pesar de estas nuevas herramientas, pero cada vez va a ser más difícil, ¿no? Ajá. Y entonces es ahí donde yo invito a la audiencia a que empecemos a considerar que la inteligencia artificial va a reemplazar algunas funciones del ser humano, pero no todas. Entonces, ahí es donde otra vez regresamos al punto de la educación superior, donde yo invito a la audiencia a que si tienen hijos adolescentes, hijos en la pubertad o personas próximas a elegir carrera, que tomen en cuenta o que empiecen a buscar información sobre qué carreras o sobre qué campos de estudio van a ser difícilmente sustituibles por la IA. Una de esas funciones es la que tú ejerces de manera bastante buena y bastante profesional, que es la de la psicología. Claro, 100%. Sí, de hecho ya existe terapeutas en línea que justo por la inteligencia artificial que pueden tomar la terapia sin ningún problema y bueno, pues hacer el análisis. Que bueno, obviamente habrá gente que no está tan cómodo. Por ejemplo, desde la pandemia se vino esta situación de abrir, ser flexible a que las terapias se puedan dar en línea. Pero a la actualidad, o sea, de la pandemia fue finales del 2019, principios del 2020, y pues hay mucha que ya tiene su tiempo, ¿vale? Pero a lo que quiero llegar es, a la actualidad sigue existiendo gente que no le acomoda, ¿no? Entonces, comprendo evidentemente lo que tú dices, sin embargo, habrá gente que diga, no me gusta que sea virtual, no me gusta que pueda ser quizá una persona que finalmente está dentro de la inteligencia artificial para que me pueda atender, porque finalmente también hay un error al momento de que la inteligencia artificial no sea un ser humano, ¿no? También se pueden perder ciertas cualidades del propio ser humano, pero comprendo perfecto. Y este dato que nos das me parece bien útil, porque normalmente los adolescentes pues se fijan en cuánto van a ganar, cuál es su campo a lo mejor de trabajo y demás, pero no estamos viendo cuáles van a ser las carreras que no puedan ser reemplazables por la IA, por ejemplo. ¿Vale? O sea, no lo visualizamos porque seguimos pensando que, en efecto, nosotros vamos al mismo ritmo de nuestro estilo de vida, pero lo que es toda la inteligencia artificial pues está avanzando increíblemente. Entonces, sí, ese dato me parece importante. Tú ahorita que decías que hay que hacer esa invitación a la audiencia, especialmente pues para los padres que tienen adolescentes, que de repente no saben cómo guiarlos, cómo manejar ciertas cosas, pues para que vayamos haciendo cierre. Una es esta que nos dijiste. Dos, de lo que has mencionado en toda esta conferencia sería no dejarlo todo hacia el sistema educativo, sino que también los padres puedan involucrarse en capacitarse también, ayudar a sus hijos a tomar decisiones distintas. Hablábamos de las metas a largo plazo, creo que las metas a largo plazo son importantes. Yo las trabajo mucho en la terapia con los pacientes, sobre cuando hablamos específicamente de autoestima, de autoimagen, de qué quieres hacer para el siguiente año y demás, les cuesta mucho trabajo. Al menos un niño de 6 años, por ejemplo, 7 años, no entiende ni qué es. Entonces, yo me voy a metas de su edad, obviamente largo plazo para él es un año, ¿no? Mediano, corto plazo, que sea una semana, mediano plazo, unos mesecitos, y lo pueden entender muy bien. Entonces, yo creo que una parte importante, a reserva de lo que tú pienses, mi querido Javi, es saber hacerle ver a los hijos desde tempranas edades, pues que hagan metas a corto, mediano, largo plazo, para que cuando sean más grandes no les cueste tanto trabajo saber esperar, saber trabajar en ello, ¿no? El poder dedicarse a hacer ciertas cosas que le corresponden al adolescente o al niño, en su caso, pues para lograr alguna meta. No sé qué opinas de las ferias en las carreras de la educación, a mí me parecen muy útiles, pero no sé si sería una parte importante que tú recomendarías. Sí, en el sentido de que pueden brindarte información. A final de cuentas, estudiar la universidad perdón, en México tiene que ver con un aspecto de si somos aptos de ingresar a una universidad pública, si tenemos el tiempo y la posibilidad de poder, si no nos quedamos en un primer intento, poder seguir intentando. Y en caso de que no, sí podemos tener la posibilidad de acudir a una institución privada. Te voy a pedir un minutito, por favor, para tomar agua. Claro. Y nunca logré activar la cámara. Lo Y siento, eso es audiencia.
Lo Muchas intenté, gracias. se los prometo. No, no, de qué. No, pues sí, estaba funcionando antes de Estaba que... funcionando muy bien, es Sí, sí, correcto. Hasta me sentí rara, ¿eh? Me he sentido rara no poder ver ahí mi, mi presencia en la cámara. Lamento mucho para la audiencia. Pero bueno, continúa. sí, Adelante. sí, claro que sí. Bueno, las ferias de universitarias nos pueden ayudar a elegir un producto, porque realmente quienes asisten a las ferias universitarias son las universidades privadas, ¿no? Y entonces en ese punto también quería hablar un poquito sobre la legitimidad de las universidades. Anteriormente, creo que hace unos 50, 60 años, existían esto que hoy, el día de hoy conocemos como escuelas patito, que eran universidades que se presentaban como tales, pero que no tenían aquello que la SEP, a través de los programas para el reconocimiento de la validez superior de la educación superior en México, otorga, que son el REBOE. Sí. Estas universidades captaban personas, decían que podían emitir los títulos y las cédulas profesionales, pero al momento que los estudiantes finalizaban, pues no, la universidad no tenía REBOEs y simplemente gastaron su dinero. Y siento que últimamente, o en los últimos 10 años, se elevó la categoría de Universidad Patito no a la institución que careciera de REBOE y por ello que no pudiera emitir títulos ni cédulas profesionales, sino a las universidades de poca calidad educativa, ¿no? Entonces, aquí yo quiero dejar claro que la SEP otorga el REBOE, que es el reconocimiento de validez oficial de estudios, a aquellas instituciones que demuestran que sus programas de estudio, su metodología, su infraestructura y su funcionamiento interno cumplen los criterios necesarios para brindar una educación universitaria. Entonces, si yo en mi colonia tengo una escuela que parece una casa adaptada para universidad, pero tiene REBOE, entonces esa universidad tiene totalmente validez. Y los REBOEs se renuevan cada año. Todas las universidades tienen que estar renovando sus REBOEs año con año de cada uno de sus programas. Ahora, eso es una cosa. Otra cosa es pertenecer o buscar estudiar en una universidad que tenga una percepción de calidad mayor. En ese sentido, la Universidad de mi colonia tiene la misma validez que el TEC de Monterrey. Pero ¿cuál es la diferencia entre el TEC de Monterrey y la Universidad de mi colonia, además del presupuesto? Que instituciones de renombre como TEC de Monterrey, como Universidad Panamericana, como todas las universidades famosas que conocemos, Unitec, UVM, todas, buscan tener una percepción de calidad mayor, cada vez mayor. ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo logran las universidades posicionarse, además del gasto en publicidad y marketing, por supuesto, pero cómo buscan posicionarse? A través de la obtención de reconocimientos, de certificaciones de calidad educativa, ¿vale? Y Sí. para eso existen organismos de la sociedad civil, organismos que no pertenecen al gobierno, que tienen la facultad de reconocer la calidad educativa. Entonces, no importa para la carrera que quieran estudiar, si van a acudir a una universidad privada, para tu audiencia lo comparto, eh, no, más bien, no se fijen en si tiene o no REBOE. Si una universidad tiene tal nombre, debe tener REBOE. Y si tienen dudas, pueden buscar si tiene REBOE las instituciones. Pero entre mayores reconocimientos de calidad educativa tengan las instituciones académicas, mejor. ¿Cuáles son estos reconocimientos? Por ejemplo, hay una institución que es FIMPES, que FIMPES, por ejemplo, es una institución que garantiza ciertos criterios de calidad educativa para ciertas universidades. Antes de la pandemia, FIMPES solamente brindaba este reconocimiento de calidad a las entidades que ofrecían educación presencial. Pero en la pandemia todo se volvió en línea. Claro. Necesariamente. Todo el mundo que quería seguir dando clases tuvo que pasarse en línea. Y es ahí donde FIMPES cambia su misión, su visión, y pasa de solamente evaluar universidades presenciales a también evaluar universidades virtuales, o pues sí, en educación en línea. Y la primera fue justamente UTEL, que es en la universidad donde yo doy clases. Entonces, como consejo para las personas que quieran buscar educación superior, busquen aquellas instituciones que tengan cada vez más certificaciones de calidad académica y otro tipo de certificaciones. Hay más tipos de certificaciones, por ejemplo, los ISOs, que son de calidad en procesos, ¿no? Y en las universidades también tiene que tenerse un flujo y una certificación de calidad de procesos, porque cualquier compañía y cualquier institución es susceptible de que sus procesos sean medidos y eventualmente de obtener certificaciones de calidad en ese sentido. Entonces, mi recomendación
es, si el presupuesto no es un problema, busquen aquellas instituciones educativas que tengan, además del REBOE, que es obligatorio, que tengan cada vez más certificaciones de calidad académica. Y si el presupuesto sí importa en la elección de carrera, que creo que es la mayoría de la realidad mexicana, con que tengan el REBOE es suficiente para garantizar que van a recibir una educación que cumple con los criterios de la Secretaría de Educación Pública. Uh-huh. Y eso se puede buscar o sea, se googlea, se pregunta directamente a la escuela, porque obviamente eso no es como muy habitual que lo hagan los padres, ¿no? O en este caso los alumnos. Sí, exacto, porque no es algo que se sepa popularmente. Las escuelas en sus, en sus catálogos, en sus trípticos, en su publicidad, no recuerdo si están obligadas, pero muchas de ellas ponen en letras chiquitas REBOE y un número bastante largo que es el REBOE asignado. Pero si tienen dudas, en efecto pueden googlear, hay un catálogo de REBOEs que ofrece la Secretaría de Educación Pública, en la cual se establecen los REBOEs de todos los programas educativos de todas las universidades reconocidas en México, ¿vale? Entonces, el REBOE es por programa educativo, no por universidad. O sea, si una universidad tiene 10 programas educativos, esa universidad tiene que tener 10 REBOEs vigentes que tienen que renovar cada año. Entonces, sí, pueden googlear REBOE Universidad X, programa X, licenciatura en psicología, en pedagogía, en la que sea, y les va a aparecer el catálogo y lo pueden googlear. Eso es súper importante. Qué bueno que dijiste que tenías que abordarlo al final. Es súper importante porque no, repito, no es algo que nos diga, o sea, que uno lo conozca. Comúnmente, bien lo dijiste, ¿qué se escoge comúnmente para estudiar una carrera? Presupuesto, bueno, en este caso, en el punto de que sea una escuela privada, pues presupuesto, repito, con el tema de la elección de carrera, lo mejor que sea algo que te quede cerca, pero no vemos justamente si nos van a ofrecer una educación, yo le llamaría de calidad, ¿no? O sea, que esté realmente como regulada por todo esto que ahorita mencionaste y que en verdad pues se pueda aprender, ¿no? Entonces, eso únicamente pasa, perdón si me perdí un momento, pero nada más para que me corrijas, ¿solamente es a partir de nivel superior para arriba o eso es en toda la... Okay. No, los REBOEs son otorgados solamente a programas de licenciatura, maestría y doctorado. Ok, perfecto, vale. Muy bien, eso está perfecto. Entonces nada más se googlea así, REBOE de la universidad tal y el programa, ¿no? Programa te refieres a la carrera, etcétera, ¿no? Exactamente. Ok, wow, ok. Eso es muy interesante. La verdad es que me agradó mucho esto que mencionaste. No, ni siquiera yo lo tenía muy claro. La verdad es que pues evidentemente no es mi campo, pero no lo sabía. Entonces eso es valioso. Y bueno, si vemos que no lo tiene, pues bueno, obviamente por un lado es evidente que no lo vas a elegir, pero ¿de verdad crees que la mayoría de las escuelas lo tengan? ¿O crees que en la búsqueda nos terminemos desanimando en que, híjole, no tienen, tampoco tiene y pues uno no tenga alternativas de tener que pues elegir una universidad que no tenga REBOE? Tienen que tenerlo. Si en algún momento una universidad no puede renovar un REBOE, no puede ofrecer ese curso, ese programa educativo ese año. No se puede. ¿Por qué? Porque cuando terminen los estudios estas personas, al no tener REBOE, el REBOE va relacionado directamente con el título y la cédula. Entonces, si no hay REBOE, no hay título y no hay cédula. Hubo un caso hace como 2 años, 3 años, en Morelos, como que desarrollaron una licenciatura en una universidad bastante innovadora. No me acuerdo de qué era, creo que era algo como de shadow, de acompañamiento estudiantil, que tú y yo ejercimos esa función. Y ya felizmente los chicos estaban terminando la licenciatura, salud, y al final no había REBOE. No porque no lo hubieran renovado, sino porque no pudieron hacer el trámite a tiempo y los chicos pues, se quedaron sin... Estudiaron, pagaron su licenciatura y al final no pudieron obtener el REBOE. Ahora, hay que tomar en cuenta, yo estoy hablando aquí sobre todo de licenciatura, ya dije que también los REBOEs aplican a maestría y doctorado, pero también hay que tomar en cuenta que hay programas de estudio que no buscan el reconocimiento oficial porque muchas veces son programas que no buscan dar un grado académico, ¿no? Por ejemplo, el IPADE, que es el Instituto de Educación y Negocios de la Universidad Panamericana, es un organismo que brinda cursos, brinda
ciertos estudios de posgrado a personas con un perfil muy específico, que es básicamente finanzas y negocios, pero no da certificados académicos, no da grados académicos. Para eso está la Universidad Panamericana y quien quiera seguirse formando puede acudir al IPADE para una formación de posgrado, pero que no tiene grados académicos. Entonces hay que tomar en cuenta que existen centros educativos que nos pueden formar, nos pueden capacitar, nos pueden brindar información, pero eventualmente no podemos obtener títulos académicos, pero no significa que no podamos obtener conocimiento. Eso por una parte, y por otra parte que también existen los centros de estudios técnicos, ¿no? En México creo que está muy mal visto o tiene una muy mala percepción el hecho de estudiar una carrera técnica, porque usualmente se estudia junto con el bachillerato, ¿no? Y en México tenemos un ejemplo paradigmático del CONALEP, en el cual las personas, yo creo que igual está muy satanizado, tiene una muy mala reputación estudiar en un CONALEP, lamentablemente, cuando no debería ser así. ¿Por qué? Porque prepara a los estudiantes para el trabajo en unas habilidades muy específicas, a la vez que los prepara por si quieren ejercer una educación profesional, también pueden hacerlo, pero no hay que olvidar que estos centros de estudio también brindan una cédula, ¿no? La educación técnica también es una opción muy válida. Hay personas que no se ven estudiando 4 años una carrera, una licenciatura, eso es muy válido, pero también que sepan que existen estas opciones de educación técnica que también pueden proveer una formación para el trabajo de rápida inserción laboral. Sí, sí, en eso es real, sí se sataniza mucho ese nivel educativo. Y pues sí, es un tema también muy social, ¿no? Y sobre todo también para los padres de familia, porque en algún punto pues habrá padres de familia que digan, ok, no quieres estudiar tantos años, pues bueno, está bien la carrera técnica, habrá quien no y que exija realmente esto que estábamos ahorita hablando, un nivel ya de licenciatura, un posgrado, ¿no? O sea, incluso creo que viene mucho también de los padres de familia que pues no consideran apropiado que su hijo nada más haga una carrera técnica. Entonces, bueno, pues aquí para ir cerrando todo esto que ahorita nos dices, la verdad es que está dentro de vamos a llamarle como lista de cotejo que los padres de familia y los mismos alumnos tendrían que considerar al estudiar una carrera universitaria, al elegirla. Considero yo también que tendrían que ver también esta parte de los programas académicos, que sabemos que eso es algo realmente que está como por default, ¿no? El identificar qué es lo que contiene la carrera y demás. Los requisitos de admisión que también a veces no se visualizan, ¿no? Considero que de repente no se visualiza un promedio específico, ¿no? No sé, ahorita hablábamos de la distancia, ¿no? Algunas otras cuestiones o cualidades que tendría que tener el alumno para poder entrar a una carrera universitaria. Y bueno, en este caso, para ir cerrando el punto de influencers que ahorita aclaramos, cuáles son las diferencias entre creadores de contenido, influencers. Sí, te apoyo muchísimo y coincido contigo, Javier, sobre pues que a lo largo del tiempo, mientras los niños de 7 años o adolescentes de 14 quizá visualicen ser influencers, pues yo sí considero que en algún punto, como la inteligencia artificial finalmente sigue avanzando, sigue dejándonos atrás ciertas cosas que terminan siendo en un inicio como, pues aquí lo que yo considero que vino a generar influencers fue la pandemia. O sea, la pandemia vino a ser el boom de la situación, pero evidentemente va a quedarse atrás, ¿no? Aquí el punto es que tienen que tener seguidores, o sea, no es tampoco tan sencillo ganar dinero o sea, que todos puedan hacerlo, y eso creo que los adolescentes consideran que es rápido, consideran que va a ser fácil, y no es así, ¿no? La realidad es que nada es fácil, a veces yo le llamaría suerte, creo que la pandemia fue una suerte para los influencers, el tener tantos seguidores, generar dinero desde ahí, pero bueno, sí creo que tarde o temprano va a terminar dejándose esa plataforma, así como lo fue YouTube. YouTube creo que pues sigue teniendo evidentemente creadores, se hacen videos y demás, pero la realidad es que no se escucha tanto como por ejemplo otras plataformas que ya tienen el boom actualmente. Entonces yo sí considero que podemos ocupar todo lo que tiene que ver con Internet y demás, ocuparlo a nuestro favor, tener conocimiento, no quedarnos solamente con un video de tantos segundos, así como la búsqueda cuando en nuestros tiempos yo sí lo llegué a hacer, que estábamos en la biblioteca y se buscaba información, pues también en Internet, pero desde una manera más cuidadosa, porque no todo lo que está en Internet es 100%
legítimo, ¿no? No está regulado, lo decías tú. Pues muy bien, mi querido Javier, de verdad yo te agradezco muchísimo el espacio, el tiempo. Me agradó muchísimo varias cosas. Yo aprendo siempre de los invitados especiales. Te agradezco que hayas aceptado la invitación. Cuéntanos de tus redes, cuéntanos en dónde te podemos encontrar, en dado caso, qué tal y alguien quiere conocer un poco más de ti o asesoría de algo que tú quieras brindar de manera privada. No sé si podemos encontrarte en alguna red particular o correo electrónico. Sí, claro que sí. Tengo un par de páginas. Una en Facebook me pueden encontrar como Profesor Javier Barrón. Y en YouTube también tengo un canal. La realidad es que no, no he publicado contenido en estas redes. La realidad es que estoy bastante enfocado en el Saturado. doctorado. Sí, el doctorado me absorbe bastante. Pero sí, la idea es que si me pueden seguir, si gustan acudir a sus canales, pues esperemos que eventualmente pueda empezar a producir justamente contenido de corte más divulgativo, no cosas tan técnicas como las que vimos hoy, pero sí un poco de divulgación científica y que sirva de apoyo sobre todo para personas que estudien en las áreas de psicología y pedagogía, que son en donde yo doy clases. La idea es que sirva para estudiantes de estas carreras para poder complementar sus estudios. Vas a ver que sí, lo vas a ir logrando poco a poco. Bueno, pues muy bien, ya puse ahí también en los comentarios, tú dijiste que es profesor Javier Barrón en Facebook, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues bueno, es una pena de verdad que no haya podido verme ahí en la pantalla. Como vimos, sí funcionó antes de, pero bueno, algo sucedió. Esperemos que en la próxima transmisión en vivo para la audiencia, pues ahí nos podamos ver, pero bueno, la verdad es que el contenido siempre es lo relevante, el contenido fue muy bueno. Nuevamente, pues agradezco mucho la presencia, esperemos que no sea la última vez que nos veamos por acá y pues aquí las puertas abiertas para ti, Javier, para cuando podamos tener otro tema. Entonces, pues con eso me despido, te extiendo un abrazo enorme, que tengas un gran inicio de semana y pues bueno, a la audiencia, gracias por estar presentes, ayúdenos a compartir, a compartirlo a gente que evidentemente esté pasando por situaciones con sus hijos, la verdad es que siempre aprendemos algo. Así que pues de mi parte es todo. Que tengas bonita noche, Javier. Muchas Igualmente, gracias. muchas gracias por la invitación. Excelente noche. Igualmente. Bye bye.